A alguien, yo, se le olvidó, se le olvidaron los audífonos, lo siento. Oli, a los años, 2 días estuve fuera de este hermoso proyecto, pero ya volví, así que hola de nuevo. Estamos de aquí otro día más en la ciudad de Nueva York, eh, con una noche, bueno, casi noche bien bonita. Y bueno, Martín, háblanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? La verdad, estábamos como entre, no sabemos qué hablar, no sabemos qué decir. Yo quiero proponer un tema. Yo quiero hablar de la nostalgia, Martín. O sea, yo creo que es un tema bastante importante, especialmente porque ahora ya no se crean cosas nuevas, o sea, todo está inventado, o bueno, eso suelen decir, todo está inventado y Y lo justifican incluso, o sea, justifican el hecho de que todo está inventado y por eso hacen, claro, hacen cosas de baja calidad. ¿y en dónde quedó la creatividad? ¿Dónde quedaron los nuevos proyectos? ¿Dónde están las nuevas mentes que quieren, Las nueves. las nuevas mentes que quieren intentar hacer algo nuevo, generar, no sé, el nuevo Mickey Mouse? De hecho, está en Lorcana y está carísimo. Sí. Sí, sí, no, pero, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con toda esa basura de remake y remake y remake y remake que siguen haciendo para sacar dinero? Eh, no siento que estamos yendo por mal camino en esa parte creativa. ¿Tú qué piensas? Bueno, contextualicemos. Para el tema de hoy, como me está proponiendo el tema de nostalgia y lo que nos vende, ya me vendieron también un lente y creo que este es el resultado. Voy a estar, no puedo dejar de ver. Tú lo mencionabas incluso, es como que hay que decir qué tan bonito está. Sí, se ve bien. Está genial. Pero acerca de la nostalgia, a ver, yo creo que no estaremos todos de acuerdo con el tema, pero sí vamos a estar diciendo de que un gran ejemplo es las mismas sagas de Harry Potter, Oh, que se hace un remake, que, luego libro y y... luego el libro y luego la otra, y si no hablamos de Marvel y Disney y todas estas que ya venden por vender. Un gran ejemplo es She-Hulk. O Sí, sea, She-Hulk fue son, horrible. en realidad, o tienes todos los remakes que ha sacado Disney con, por ejemplo, El Rey León. O sea, tú tienes una película. Bueno, es que también te puedes ir hasta el fondo, porque El Rey León sigue siendo un remake de Hamlet. Claro. O sea, entonces es hasta qué punto se sigue siguiendo esa misma fórmula. Pero bueno, volviendo a esto del Rey León, tienes esa película donde es todo tan bonito, está animada, la música es chévere, y después tienes que hacer un remake porque quieres hacerlo ver mucho más real. Pero sí, funciona horrible, funciona muy feo. Entonces, ¿hasta qué punto tú quieres aprovecharte de esa nostalgia? Porque tú sabes que la nostalgia vende. Tú como gran compañía multinacional, tú solo cuando empiezas a pensar solo en dinero y todo eso, en realidad creo que se pierde la esencia de lo que al principio, por la razón por la cual fue creada ese producto. Pero también sigue siendo un producto, entonces es una, es un dilema. No, dejémosle pasar. Es que, por ejemplo, había un punto en donde, si nos paramos un ratito así como en un punto que solamente quería ver, ven, ponte al lado mío y gira conmigo. Así. Ay, mira, mira, mira. I can show you the That- world. Este es ya Manhattan tipo, ¿qué hora es? 7:42 de la noche. ¿Es noche o tarde? Noche. Noche. Y bueno, como les iba diciendo, les dimos el paso a dos chicos que estaban hablando y queríamos que no se nos cruce porque a alguien, yo, se le olvidó, se le olvidaron los audífonos, lo siento. Entonces, por ende, quería mostrarles un poquito de la ciudad. Igual, tengo la otra cámara y las dos cámaras creo que van a ser ya Sí, las dos son las cámaras que van a acompañarnos durante un buen tiempo y les vamos a enseñar un poquito. Esto es la parte
no le digamos en inglés, digamos, es la parte de abajo de Manhattan. Y nada, el lugar es bonito, es muy quietito. Y aquí no se puede ver como mucho el tema de la mercadotecnia, donde te venden, te revenden y se revenden. Por ejemplo, en Times Sí, Square. no está tan infestado Acá. de Y en Times Square es, publicidad. y en Times Square es exactamente justo el lugar en donde puedes ver que a pesar de que a lo personal no es un lugar que a mí me guste mucho como para visitar y que quizás que una vez sí, para cuando uno viene acá va, conoce o pasa por ahí un ratito y pare de contar. Pero ahí es donde se ve, o sea, cómo promocionan y cuál es la razón del por qué se aprovechan de la nostalgia de la gente y de las emociones. Y obviamente yo como en parte de haber trabajado ya varios años, o sea, yo he trabajado un buen tiempo en marketing o en fotografía y llega un punto en que ¿qué se puede decir? La responsabilidad, ya, justamente la responsabilidad en este trabajo es un poco complicado de mantener. O sea, si vos te pones a pensar puedo ser responsable como empresa, hablándolo como un negocio, puedo decidir ser responsable o simplemente vender. Pero ¿hasta qué punto eso es sustentable? Porque tú puedes Para la empresa hacer lo eso. es. O sea, exacto, pero puedes hacerlo hasta cierto punto. O sea, no puedes vivir de las cenizas del pasado. Tienes Claro. que seguir generando cosas para poder subsistir como empresa. Ujú. Pero ya ahorita es muy difícil eso. Y cuando te intentan sacar cosas nuevas, son cosas que no tienen ninguna Ay, qué bonita calidad, luz. que no tienen ninguna calidad, no tienen nada. Y después, para que sigas consumiendo lo antiguo. Claro. O sea, ¿qué series o qué juguetes o qué tipo de producto o qué tipo de cosas tú consumes que crees que están formando parte de estas empresas que utilizan la nostalgia y te han vendido? O sea, realmente te han vendido a través de la nostalgia y crees tú que has perdido, no sé, como que ya sea dinero, tiempo, porque obviamente no necesariamente tienes que perder dinero, puede ser tu tiempo y O sea, ¿cuál puede ser? O qué puede ser. por ejemplo, el Digimon. El Digimon fue la nostalgia fue un gran factor para que yo decida jugar ese juego. Y después, bueno, el juego me gustó mucho y eso. Las películas, o sea, siempre tiene que estar ahí metido algo que pegó hace mucho tiempo y siempre llama la atención verlo. Videojuegos, ¿sabes cuántos Call of Duty sacan? O sea, sacan un Call of Duty por año. ¿Cuántos te has jugado tú? Exacto, es que es eso, o sea, los FIFA. Los FIFA es la misma huevada todos los años. O sea, los amantes del FIFA lo justifican con que tiene un nuevo número. Exacto, O eso sea, es todo. tiene un nuevo número porque quizás actualizan el tema de que es más fluido, o sea, de que el juego quizás se pone un poco más interesante, pero en realidad Lo no. único que actualizan es el roster de jugadores, También, pero pagar $60, ahorita 60, los juegos cuestan ahora $70. Por eso no justifico. claro. Bueno, y esto creo que se va a aplicar, o yo estimo que se aplica a la gran mayoría de cosas. O sea, un montón de cosas. Hablemos de los juegos, hablamos de las series, del cine, las cartas, sobre todo ahora en las cartas. Y en los niños ahora, o sea, si nosotros hablamos solamente de nosotros, por ejemplo, y esto quizás va para la gente que tenga niños y no con el motivo de educarles, porque pues tampoco es que uno tenga la mayor Estamos aquí experiencia. para educar. Ajá, o sea, es nuestra humilde o un poco humilde opinión, o más bien, simple, nuestra opinión. Ajá. Y creo que a través de la televisión y estas series, la gente, por ejemplo, hay un nuevo rewarding en YouTube que es algo de los 50 años que aparentemente iban a ser como para los premios de los canales que son para niños. Ya. Ya. Y en estos canales, o sea, les premiaban a la gente que tenía como 50 millones y cosas así, pero con un premio que tenía como un diseño de Baby Shark. ¿Sí? Ya, ya. Entonces, claro, todos estos contenidos utilizan los niños que al final no es que ven algo en específico, solamente para lucrar. O sea, lucrar, directamente lucrar. Y hay Ni siquiera revisan. Tú tienes que ver antes YouTube Kids.
no tenía ningún tipo de filtro, o sea, solo era, tienes tanta edad y ya, y les mostraban basura a los niños. Era terrible. Exacto. Y les premian, y ya te digo, y ganan millones. Hay una niña, no digo que esté mal, como siempre digo, o sea, hacer plata está bien, no, todo bien con eso. Pero hay una niña que ya está generando casi, escucha el valor, 2.7 millones mensuales. Puta. O sea, y es específicamente solo por temas de YouTube, por reproducir y recontra reproducir. Porque por otro lado también es que estos canales no es que tienen solamente una fuente de reproducción, o sea, crean un canal y crean otro y otro y otro y otro y solamente recomparten y crean miles de canales. No, es que los niños solo ponen el replay. O sea, Exacto, entonces si un niño se va a algo que está parecido a ese contenido, simplemente se va al otro canal, o sea, porque ya están como redireccionados. Y como obviamente el código va a poner sugeridos de acuerdo a lo que los niños les gusta, es más fácil. claro. Entonces, justamente por eso quizás familia, amigos, de toda la gente que nos vean, tengan muchísimo cuidado con lo que los niños ven, porque es justamente ahí es donde los niños también llevan presa fácil para todas estas cosas que estamos hablando. No solo la nostalgia, porque ahí es donde les generan lo que les venden para que después ellos tengan nostalgia Claro, acerca de estas cosas. sí, volviendo un poquito a este tema, o sea, ¿a quién es más el padre quiere mostrarles sus nostalgias de sus hijos? El padre quiere que al hijo le guste lo que a él también le gusta. Claro. No sé, o sea, si a mí me gustan, no sé, las tortugas ninja, yo le voy a enseñar lo que para mí eso fue mi infancia. Entonces, ahí es donde las empresas te cogen y te muerden el cuello. Claro. ¿Cómo? ¿Te mueren quién? El cuello, ¿no? Está bien. Entonces, sí, es terrible, pero también es chévere, o sea, es lindo que un producto o algún elemento artístico te genere ese tipo de sentimientos que te cambien la vida y que te ayuden a crecer como ser humano, porque yo creo, mi opinión sobre la ficción y sobre estas cosas, sea anime, series, películas, libros, videojuegos, todo eso, es una conexión hacia mí mismo, hacia conocer nuevos mundos y que eso me aporte como persona. Eso está bonito, pero lo feo es cuando las empresas intentan agarrar de eso y te intentan, aprovechan de ese sentimiento tan puro. Ya, sacarte solamente la plata, llevarse toda la plata posible de algo que está reproducido y te lo dan en migajas y incluso en la calidad en la menos calidad posible. Exacto. Y ¿Te acuerdas? Por ejemplo, ya, si hablamos de nostalgia, ¿te acuerdas cuando en los cachitos venían los tazos? ¿Te acuerdas que una vez hablábamos acerca de eso y era como que, o sea, el cachito te costaba 15 centavos en mi país? Abrías y te venía el cachito y todo, y con el tiempo y con el tiempo ya, o sea, fue como, ya primero desapareció, no sé si por utilidades, por lo que sea, y ahora cuesta mucho más. y ahora cuesta mucho más y no te viene con nada. Entonces, nada. Este es triste. O sea, pero como te digo, sigo entendiendo de que es un negocio, pero tienes una IP Ujú. o un IP es más como un producto, la marca de un producto. O sea, y tienes el poder de hacerlo increíble, de que te está gritando, hazme chévere, hazme cool, hazme cool. Y decides hacer una estupidez con eso. Ahí es donde yo recibe siendo insultado y atacado. Abusado. Exacto. Bueno, muchachos, entonces, nada, primero queremos agradecerles por haber estado. Hoy quizás sale un poquito tarde y al momento que salga, vamos a cambiar un poquito la temática de poder publicarlo un poco eh, más, ¿qué se puede decir? Más al siguiente día, un poquito más después, Tal vez más en la mañana. para que Estamos todos puedan intentando tener. todavía encontrar el mejor sistema para, para que sea cómodo y al mismo tiempo para que se vea bien. Pues, mira, ojitos de raccoon, excelentes plaquitos.
Entonces, para tener los ojitos de Raccoon y tener un poquito de luz, el video a la hora que salga, gracias, espero que nos sigan Sigan viendo. viendo, por favor. Sigan viendo. Y no, más que nada también dejen en los comentarios los temas que quisieran topar. Sí, porque, o sea, si es complicado salir con temas de conversación, por más que, o sea, cuando se hace regularmente todos los días, se acaba. Qué chévere los ojos de Raccoon. Sí. Los ojitos de... Son mis ojeras de casa. No, son los de la luz. Así que bueno, gracias. Este fue el 7º episodio con el Ricky al fin de regreso. Y ya. Chao. Chao. ¿Puedo salir a la película? ¿Qué? ¿Perdón? Yo no puedo actuar a la película. Sí, pues, pero es que no estamos Ya. Vení. Oh.